Señor bendiga a la iglesia en esta noche. Amén. Nuevamente les damos una cordial bienvenida y vamos en esta hora, sí, por medio de la palabra de nuestro Dios, a aprender en cuanto a los evangelios. Sí, vamos a cambiar la temática en estos días domingos, sí, para poder adentrarnos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y de esa manera aprender un poco más acerca de su labor en esta tierra y el mensaje, sí, que Él nos facilitó para poder no solamente tener conocimiento, sino también proceder en arrepentimiento a recibirle y seguir sus pisadas. Amén. Bien, para ellos, por favor, les invito a abrir el Evangelio según San Mateo. ¿Sí? Evangelio según San Mateo. Vamos a empezar con el capítulo número 3. ¿Lo tiene? Verso número 1 al verso 3. Y leemos, sí, la palabra de nuestro Dios, símbolo de que lo hemos encontrado. Vamos a ponernos en pie para honrar esta palabra. Mateo capítulo número 3, verso 1 al 3. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre celestial, en el nombre de Jesucristo, he aquí tu pueblo se ha dado cita en esta noche, aquí en tu casa, con el único propósito de poder saciar sus necesidades, tanto espirituales, físicas y materiales, ya que tú eres un Dios integral y estás preocupado por restaurar todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Extiende en esta noche de esa gracia y de esa misericordia para que cada uno de tus hijos que están presentes puedan recibir de ti un milagro, mi Señor, ya que muchos de ellos, Padre celestial, quieren encontrar tu rostro, quieren hacer tu voluntad. Padre, los ponemos en tus manos y te damos gracias, mi Señor. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos. A manera de introducción, ¿sí?, cuando hablamos de los evangelios, hablamos en sí mismo, ¿sí?, de un mensaje similar en el cual se podría decir que contiene las buenas nuevas, ¿sí?, del mensaje de Jesucristo, pero analizado y escrito bajo la perspectiva de 4 autores, entre ellos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de ellos escribieron los hechos de Jesús conforme a su propia perspectiva. De hecho, los 3 primeros evangelios, sí, también son conocidos como los evangelios sinópticos, es decir, que guardan cierta similitud en los eventos y las circunstancias, sí, que Jesús mismo experimentó durante todo su ministerio. Es decir, que Mateo, Marcos, sí, y Lucas guardan mucha relación y cada uno contribuye con un aporte adicional, sí, dentro de un determinado relato de la vida de Jesús. No así el Evangelio de Juan, que se dedica de una manera mucho más abierta, pero también específica, a dar ciertos detalles más íntimos
de Jesús con sus discípulos. Cuando hablamos de los evangelios, recuerde, hablamos de diversos autores, pero todos enfocados en la vida de un solo personaje, de Jesús de Nazaret. Los evangelios contienen, como le he mencionado, el mensaje y los hechos de Cristo. Estos mismos pasajes narran que si se escribieran todos los acontecimientos de Jesús en la tierra, no alcanzarían libros a poder detallarlos. Entonces podríamos decir que lo que se encuentra en los evangelios es lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros conozcamos. Amén. De aquellos pasajes que la Biblia no nos da a conocer, simplemente han sido ocultos por Dios para así sus propósitos. Entiendo también que al presente muchos evangelios han salido por el mundo, ¿sí? Y cada uno de ellos dicen que contienen también hechos, ¿sí?, de la vida de Jesús. Pero, mi amado hermano, la Biblia, toda ella, los 66 libros del cual usted lo tiene en su poder, son los únicos que han avalado, o han sido aprobados por el Espíritu Santo. Amén. Y hacemos bien en obedecer y estar atentos a los libros inspirados por el Espíritu de Dios. Dicho esto, introduzcámonos por favor en el Evangelio de Mateo, capítulo número 3, y veamos desde esta perspectiva, para poder dar inicio a la plataforma de arranque del ministerio también de Jesús. Versículo número 1. En aquellos días, dice la Biblia. Bueno, ¿qué días son esos a los que la Biblia hace referencia? Para poder tener un poco más de amplitud, y vamos a estudiar los evangelios de una manera sincronizada con los otros evangelios, veamos de qué días es que se refiere Mateo capítulo 3, verso número 1. Acompáñeme por favor al evangelio según San Lucas y veamos a qué días específicamente hace referencia el apóstol, o el escritor o el evangelista Mateo. Evangelio según San Lucas, capítulo 3 también. ¿Lo tiene? Dice el Señor, en el año 15, ¿sí? Ya tenemos por ahí una fecha. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca. Recuerde que este término tetrarca es porque gobernaba Herodes 4 provincias. Tetrarca, dice ahí, de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de ¿quién? Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Amén. Volvamos por favor y no olvide lo que hemos leído. Mateo capítulo número 3, verso 1. En aquellos días, si queremos ser muy generales, de una manera muy abierta, en los días de qué emperador, el máximo que se nombró. ¿De quién? De Tiberio César, a los 15 años de su reinado. En esos días, se dio a conocer un hombre llamado Juan. Este hombre, tenía parentesco ¿con quién? Con Jesús. De hecho, era primo, de Jesús. Amado hermano, él vino también de una manera milagrosa, para darse a conocer en medio de su nación. Recordando que este vino, al mundo a través de un poderoso milagro que Dios hizo a través de un hombre llamado Zacarías, el cual era, sacerdote en medio de su pueblo. Ahora bien,
es importante considerar en el verso número 1 que dice la Biblia: vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Ahora entendamos algo de acuerdo a lo que hemos leído en Lucas capítulo 3. Juan no es que estaba desocupado y dijo: bueno, no tengo nada que hacer y me voy a dedicar a predicar. Amados hermanos, hemos leído en Lucas que a Juan le vino palabra ¿de quién? Le vino palabra de Dios. Es decir, que él no se motivó a sí mismo para predicar. Tuvo una revelación divina para poder llevar un mensaje divino. A Juan también se le conocía, de acuerdo a lo que se ha leído en Mateo 3, verso 1, como Juan el Bautista. El término bautista también se podría entender en griego como bautizo, o lo que es igual a lavar o lavamiento o inmersión o sumersión. De hecho, cuando usted que tiene tareas en casa, si coge la ropa y la pone en la tina, o ahora en épocas más modernas la pone en la lavadora, mucha gente acostumbra a meter su mano y a enterrar o sumergir, ¿qué cosa? La ropa en el agua. Esa acción se la conoce como bautismo. Inmersión, sumersión. Es similar a lo que recibió Juan, sí, como mensaje de parte de Dios, no para sí mismo, sino para todo el pueblo. Ahora, la Biblia dice de una manera un poco más detallada, acompáñeme por favor al Evangelio según San Juan. La directriz de Dios era exacta para Juan el Bautista. En el capítulo número 1 del Evangelio según San Juan, ¿lo tiene? Evangelio según San Juan, capítulo número 1, versículo, voy a dar del verso 29 en adelante. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. De eso no se preocupe, que más adelante lo estaremos desarrollando. Verso 31. Y yo, dice la Biblia, y yo no le conocía. Versículo 31. Mas para que fuese manifestado, es decir, para que fuese dado a conocer a Israel, por esto, ¿qué dice el Señor ahí? Por esto vine yo bautizando con agua. Verso 32. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo, nuevamente lo dice por segunda oportunidad, yo no le conocía, pero mira lo que dice el verso 33. Pero el que me envió, ¿quién lo envió? De acuerdo a lo que leímos en Lucas también capítulo 3, Dios. Pero el que me envió, ¿a qué cosa? A bautizar, ¿con qué? El que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Sí, no nos concentraremos hoy en ese tema, pero sí queremos establecer las pautas bíblicas del por qué Juan se levantó en medio de su generación y por qué Juan hizo lo que hizo. Hemos visto por medio de la Escritura, tanto en Lucas como en Juan, que primeramente fue Dios el que le dio la autorización para predicar su mensaje. Segundo, Dios fue el que le autorizó para también llevar a cabo, ¿qué cosa? El bautismo en agua. Amén. Él no se inventó el bautismo. Dios que le dijo: predica el evangelio de arrepentimiento y prepara el camino del Señor. También ese mismo Dios le dijo: y tendrás que bautizar con agua. Ahora, si el bautismo en sí como tal, vayamos nuevamente por favor al evangelio de Mateo.
Evangelio según San Mateo, capítulo número 3. Si el bautismo en sí mismo significa inmersión o lavamiento, esta práctica, mi amado hermano, era muy antigua. De hecho, ya en el Antiguo Testamento se dieron pautas para que el sacerdocio de Israel tuviera una acción similar al bautismo. Acompáñeme, por favor, en el libro del Éxodo, en el segundo libro de la Biblia. Éxodo, capítulo número 29. ¿Lo tiene? El segundo libro de la Biblia. Dios había estipulado algo como regla, sí, para su pueblo. Éxodo, capítulo número 29. ¿Lo tiene? Verso número 4. Y llevarás, le decía Dios a Moisés, y llevarás ¿a quién? A Aarón. Recuerde que Aarón era hermano de Moisés. Y a sus hijos a la puerta, ¿de dónde? Del tabernáculo de reunión, y los lavarás. Dice ahí, ¿con qué? Y los lavarás con agua. No eran bautizados, pero había un prototipo de bautismo ahí. Todo sacerdote o todo aquel que ministrara dentro del templo, antes de ponerse las vestiduras santas de Dios, tenían que bañarse primero. ¿Cuántos se han bañado hoy día? Toda persona que tenía, sí, el ministerio de servir en el tabernáculo, previamente tenía que ser lavado. Amado hermano, este prototipo que pasó en el Antiguo Testamento también pasa en la actualidad, pero por medio de Jesucristo. Toda persona que es llamada a servir como hijo de Dios tiene que pasar por el bautismo primero. No se puede, mi amado hermano, sí, ir impuro, por así decirlo, o contaminado, sí, con desobediencia, pasándose por alto el requisito del bautismo y pretender servir sin antes primeramente haber obedecido, sí, a la voz de Dios revelada también a Juan el Bautista. De ahí que tenemos un modelo a seguir. Esta misma orden fue dada en 2 oportunidades para que quede establecido. En el libro del Éxodo, pero en el capítulo 40, mira lo que nos dice el Señor. Más adelante, libro del Éxodo, capítulo número 40. ¿Lo tiene? Verso número 12. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta, recuerde, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y ahí que dice, los lavarás con agua. Verso 13. Y harás vestir, primero tenían que lavarse, y harás vestir, dice el versículo siguiente, a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Ese era el orden. No se podía recibir consagración, la unción, ni las vestimentas apropiadas si previamente no pasaba por el lavamiento. En nuestro caso vendría a ser algo muy similar. No se puede servir ministerialmente, no se puede, mi amado hermano, ejercer cargo alguno en Dios si primero no se han cumplido los requisitos. De hecho, toda institución humana tiene requisitos. Toda institución, para poder obtener algún beneficio o adquirir algo, piden requisitos. Para poder usted, por ejemplo, sacar una cédula de identidad, tiene que llevar requisitos. Primeramente, ¿qué tiene que llevar? La partida de nacimiento. Y más allá de eso, también, ¿qué otra cosa? ¿Ah? ¿Cuál? Podría ser una planilla, pero algo importante que si no, no le dan.
dinero, si no paga, no le dan tampoco. Es un requisito. Para servir en el orden de Dios hay que cumplir requisitos. Amén. Hasta para poder ser salvo hay que cumplir requisitos. Cristo es el gran requisito de Dios para que el hombre pueda disfrutar de la bendición de la salvación. Si usted no lo recibe en su corazón, pierde por medio de ese requisito la salvación que Dios le quiere regalar. Hay requisitos que cumplir. Cuando volvemos, por favor, al libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo número 3. Verso número 1. Recuerde, en aquellos días, ya sabe a qué tiempo se refiere. Vino Juan el Bautista. ¿Por qué el Bautista? Porque Dios le había enviado a bautizar. ¿Sí? ¿Con qué? Con agua. ¿Qué es lo que esto manifestaba o representaba? La Biblia dice, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Es decir, donde Dios lo llamó, ahí lo puso a trabajar. Verso número 2, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, había un requisito antes del bautismo, el arrepentimiento. Toda persona que quería someterse al bautismo tenía que cumplir este importante requisito. Tenía que arrepentirse. Pero, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es en sí mismo? Sí, este término tan usado dentro del lenguaje cristiano y del lenguaje bíblico, el arrepentimiento o el arrepentirse. Hay quienes logran ubicarlo simplemente con sinónimos. Dicen que arrepentirse es sinónimo de dolor, sinónimo de tristeza o congoja. Pero, mi amado hermano, de una manera cristiana, por así decirlo, el arrepentimiento es lo mismo, más la plena certidumbre o convicción de no volver a incurrir en aquello que provocó dolor, que provocó tristeza. Una persona, de hecho, bien puede arrepentirse de un mal, pero también puede volverlo a repetir. Me arrepiento, podría decir usted, de haberte engañado. Y usted le perdona y le recibe, pero al poco tiempo le vuelve a engañar. Me arrepiento de haber sacado 0,2 en el examen de matemáticas. Pero al poco tiempo o en el quintilero vuelve a 2. Es aquel que conlleva. No puede haber dolor o tristeza por aquello que se ha realizado, que obviamente ha ofendido a Dios y ha ofendido al prójimo, sin una previa reparación o restitución del daño que se ha provocado. Usted tiene que entender que el requisito bíblico no solamente era de arrepentirse y volver a hacer lo mismo en una ocasión futura, sino más bien de arrepentirse y dejar atrás y no volver a cometer el daño que usted ocasionó inicialmente. Amados hermanos, acompáñenme por favor a la escritura y veamos adicionalmente, por medio de ejemplos, en qué consistía este arrepentimiento. Vayamos por favor al Evangelio según San Lucas, capítulo número 3. Evangelio de Lucas, capítulo número 3. Verso número 10 en adelante. Aquí hay una diversidad de ejemplos y creo que se enmarca a una diversidad de gente también. ¿Lo tiene? Lucas 3, verso 10 en adelante. Y la gente
le preguntaba, ¿a quién? A Juan. La gente le preguntaba a Juan, diciendo, entonces, ¿qué? Ya Juan había pregonado el arrepentimiento. Le decía a la multitud, sí, arrepentíos y convertíos para que el reino de los cielos sí pueda acercarse a ustedes, pueda acercarse a nosotros. Verso número 10, la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Verso número 11, y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, es decir, el que tiene doble ropa, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Primer punto. Eso en buena palabra es aquel que Dios le ha permitido tener algo, no lo acapare, sino que sea misericordioso y compártalo. Primer punto que el Señor sí les hizo ver de manera general a toda la gran multitud que salía a Él para escuchar el mensaje del bautismo. Dios por medio de Juan les decía, si alguien tiene algo que compartir, sea dadivoso, dé aquello que tiene que compartir. Recuerde que Dios nos da esta lección cada día en nuestras vidas. Dios dice en su palabra que nosotros, ¿verdad?, sabiendo ser padres, pero malos para Dios, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Dios, mi amado hermano, por su parte, da su sol, hace caer su lluvia, tanto sobre buenos como sobre malos. La Biblia declara en el versículo número 12, vinieron también a él unos publicanos. Recordamos que los publicanos eran personas, sí, que se dedicaban al cobro de los impuestos. Sí, gente que obviamente se lucraba en esos servicios públicos. Vinieron a él unos publicanos para ser bautizados. Y le dijeron, maestro, recuerde, estaban arrepentidos. Ese era el primer requisito. Pero sí, sentían en su interior que algo faltaba. ¿Qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. ¿A qué se dedicaban ellos? Al cobro de. Y obviamente para cobrar un impuesto se establece una tasa o un porcentaje sobre, en este caso, sobre el capital o sobre la inversión que hacían todos los ciudadanos, y en función de ese porcentaje ellos establecían el rubro o el dinero para hacerlo llevar ¿a dónde? Al imperio de Roma. Los publicanos, ¿qué hacían? Adulteraban el porcentaje, lo incrementaban y de ahí extraían su ganancia. Pero aquí había algo especial. Todo publicano para cobrar impuestos ya tenía un salario, sino que no conforme con el salario, sí, recargaban los porcentajes para obtener mayor cantidad de utilidad. Pero a la larga, ¿quién terminaba pagando esos impuestos? El pueblo. Juan les dijo a estos, no, sí, versículo número 13, no exijáis más de lo que está ordenado. Verso número 14. También le preguntaron, mire, otro tipo de gente. Le preguntaron unos soldados, diciendo, y nosotros, recuerde que todos querían entrar en el bautismo, pero Juan los detenía, diciéndoles a estos, no hagáis, ¿qué cosa? Extorsión. ¿Por qué? Porque un soldado, mi querido hermano, sí, utilizaba la intimidación para también recibir lucro. ¿Sí? Cuando tenían simplemente el mal deseo de querer perjudicar, utilizaban sí, su autoridad con prepotencia. ¿Para qué? Para también lucrarse de los más débiles. Les decía, yo necesito llevarme un ternero para el César. Pero en su afán y en su ansiedad decían, no queremos uno, queremos tres, porque aquí andamos tres también. Más uno, cuatro. Y el otro, no, pero si es uno el que... No, o me das los cuatro o te arrestamos. Y le levantaban calumnia y lo arrestaban. Amados hermanos,
pero ellos con el mensaje de Juan recapacitaron y dijeron: ¿qué estamos haciendo? Hemos perjudicado a mucha gente de esta manera. Y ellos en su interrogante, en su corazón dijeron: bueno, queremos bautizarnos, pero ¿qué debemos de hacer? Luego, sí, de habernos ajustado al requisito del bautismo. Juan les dice, versículo número 14: no hagáis extorsión a nadie, no calumniéis y contentaos. ¿Con qué? O alégrate con el salario que se te ha designado. Ajústate, ¿verdad? Y vive con el dinero que te han establecido. Ay, hermano, es que yo gano poco. Eso no interesa. Aquí no se trata, mucha gente dice en el mundo, es que el fin justifica los medios. Es que tengo que hacer esas maromas por la izquierda para poder sustentar en el hogar, sí, las necesidades de los míos. Y el eslogan del mundo es: el fin justifica los medios. Ay, los hermanos, ¿y qué quiere que haga? ¿Que vaya a robar? No, amado hermano. La Biblia dice que debes de contentarte, debes de alegrarte, y eso significa, en pocas palabras, debes de quedarte quieto y satisfecho, sí, con el salario que Dios te ha permitido tener, porque si Él te permite tener poco, es porque lo poco sí te va a alcanzar para tus necesidades. Ahora, otra cosa es que seas un mal administrador aún de lo poco, sí, que te llega a caer en el bolsillo. Hay quienes, amado hermano, con poco pueden llegar a satisfacer sus necesidades. Y hay quienes, teniendo en abundancia, así como les entra en un bolsillo, se les va por el otro. Porque muchas veces o mal administran el dinero o simplemente, mi amado hermano, lo obtienen de una mala procedencia. Y de lo que mal viene, mal también se irá. Juan hablaba sin tapujos y a cada uno le confrontaba con sus diversas, sí, situaciones. Luego de esto, vayamos por favor al Evangelio según San Mateo, capítulo número 3, verso 2. Y les dijo: arrepentíos. Recuerde lo que conlleva un arrepentimiento. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues hablando de Juan, este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Ahora, la labor que hizo Juan no fue una labor inesperada. Fue una labor previamente programada por Dios aún desde los antiguos profetas. De hecho, Juan el Bautista era un prototipo de un gran profeta que aquí también lo llegamos a estudiar, del profeta Elías. La Biblia declara, mi amado hermano, sí, queriendo avanzar hasta este punto, versículo número 4 del mismo capítulo 3 de Mateo. Y Juan estaba vestido ¿de qué? De etiqueta, dice ahí, ¿verdad? De pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida eran langostas, pero no las langostas de mar, sino los saltamontes. Langostas, sí, y miel silvestre. Ahora, no se asombre de esto. Así, nosotros comemos cuy y nadie nos dice nada. ¿Sí? Este era el alimento autorizado por Dios, sí, para poder sobrevivir y subsistir cuando la nación estaba en el desierto. Recuerde que el pueblo de Dios vagó ¿cuánto tiempo por el desierto? 40 años. Y estos animalitos eran considerados animales limpios para poder entrar en el menú, por así decirlo, del pueblo de Israel. Pero algo me llama la atención en el versículo número 4, su forma de vestir. En la Biblia no hay nada al azar, todo tiene un propósito. ¿Cómo estaba vestido Juan en su época? Estaba vestido de pelo de camello y adicionalmente dice la Biblia que tenía un cinto de cuero. Pero
¿Esa era la forma de vestir de la gente en esa época? Indudablemente que no. Ya en los tiempos de Jesús, la vestimenta, sí, israelita o la vestimenta de la época eran túnicas en su gran mayoría, sí. Tanto hombres como mujeres ya habían revolucionado en algo su forma de vestir. ¿Cuántos estuvieron aquí en la enseñanza de la vestimenta? Los días domingos en la escuela dominical. Se dio una amplia enseñanza. E igualmente se vio cómo a través de los años y de los siglos la ropa ha ido, o el vestir ha ido evolucionando. Ahora, ¿pero por qué vestía de esta manera? ¿Porque quiso? No. Acompáñeme a la segunda carta de Reyes, capítulo número 1. Juan quiso cuidar en detalle la profecía bíblica que había sido dada por el profeta Isaías. Segunda carta de los Reyes. En el Antiguo Testamento. Capítulo número 1. ¿Lo tiene? Versos 7 al 8. Nos dice el Señor. Entonces, él, hablando del rey, sí, él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? El rey Acab. Y os dijo tales palabras. Verso 8. Ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces, ¿qué dijo el rey? Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Por su forma de vestir, ¿sí?, él ya entendía que este hombre era de manera muy particular el profeta Elías. De la misma manera, mi amado hermano, cuando vamos a Mateo capítulo número 3, Juan quiso cumplir en detalle, sí, una profecía acerca de su labor como si un sucesor espiritual. ¿De quién? De Elías. Ya que a Juan también se lo asemejaba como el profeta Elías que había venido, sí, para pregonar, sí, el anticipo del Salvador. Y eso también lo veremos posteriormente. La Biblia, pues, entonces en el versículo número 3 nos dice acerca de Juan: voz del que clama o del que pide en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus caminos o sus sendas. ¿Cómo este hombre habría de cambiar al pueblo, a su nación, por medio del mensaje del arrepentimiento y del lavamiento a través del bautismo? Este hombre tenía una tarea titánica en medio de su pueblo. Habían pasado 400 años y Dios había callado. Habían pasado más de 400 años y Dios había cerrado sus labios, sabiendo que el último profeta que había llevado palabra de Dios para el pueblo era el profeta Malaquías. De ahí para allá Dios calló. De ahí para allá Dios guardó silencio. Y de manera repentina un hombre se levanta vestido a la usanza antigua, proclamando un mensaje del reino, proclamando un mensaje de arrepentimiento y llevando a multitudes a las aguas bautismales. Esta acción revolucionó todo el entorno en Israel. De ahí podemos entender, mi amado hermano, en el verso número 5, que la gente salía a él. Él no ingresaba en las ciudades. El pueblo salía a buscarlo. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía comezón de oír palabra de Dios. Salía a él. ¿Quiénes? Jerusalén. ¿Qué más? Toda Judea. Toda la provincia de alrededor del Jordán. ¿Cómo reaccionaba Juan frente a esa necesidad? Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando
sus pecados. Aquel que se había robado la gallina de su prójimo decía al bajar a las aguas bautismales: yo, fulano de tal día, en tal lugar, atreví a meter mi mano en la cerca de mi vecino y le agarré el chanchito, la gallina que no me pertenecía, y me la comí. Y así confesando sus daños y sus males, bajaban al bautismo, y cuando salían resarcían el daño. ¿Usted se acuerda cuando en una oportunidad Jesús entró en la casa de un publicano? ¿De quién específicamente habló? De Zaqueo. Este hombre, al ver que la gracia de Dios entró en su hogar, inmediatamente luego de que el maestro se sienta con ellos, este hombre se levanta y le dice a Jesús: sí, todo cuanto yo he robado, todo lo que yo he perjudicado, lo devolveré 4 veces más de lo que he causado el daño. No solamente hubo un arrepentimiento, hubo una conversión. No solamente hubo un dolor de aquella provocación de injusticia que se había hecho, sino que luego de la lamentación venía también la reparación del daño. Amado hermano, usted podría arrepentirse del televisor que tiene en casa, de pronto porque no le pertenece. Pero el arrepentimiento queda nulo si no agarra el televisor y se lo devuelve a su dueño. Ay, Señor, qué dolor me ha dado cogerme este dinero, pero así me quedo con el dinero. Le da dolor por haber ofendido. Tenga ahora la valentía de acercarse a quien ofendió y dígale: perdóname por haberte ofendido, y aquí está lo que te he defraudado y algo más, para que sepas que mi arrepentimiento va en serio. Amados hermanos, sí, la palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios nos quiere realmente como personas transformadas por el poder que tiene este bendito evangelio. Este evangelio no solamente es de oírlo y de aceptarlo, sino también de obedecerlo. La Biblia declara en el versículo número 6: y eran bautizados, recuerde, inmersos, sumergidos, eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Verso número 7. Pero nunca falta alguien que quiera meterse de colado para hacer algo, simplemente para ser visto por la gente. Nunca falta alguien que quiere cumplir el requisito a su manera. ¿A cuánto les ha tocado de pronto llegar a la cola y decir: no, pues si yo tengo mi pariente allá adentro? Fulano, aquí estoy. Ya, que me espere un ratito. Salte de la cola. ¿Cuántos hemos hecho eso? Yo voy primerito. ¿Verdad? ¿Quiénes se han evitado el dejar de cumplir ciertos requisitos porque tienen las facilidades para hacerlo? No sea malito, perdóneme la infracción. Ahí va, en medio del tratado va el billete. Y Dios le bendiga, le dice. Amados hermanos, situaciones reales, chistosas, pero reales. Pero no por ello no significa que no estemos infringiendo la ley de Dios. No por ello, sí, nos escapamos o salimos airosos de situaciones que debieron ser vergonzosas, sí, que se lleven a cabo por gente que profesa ser cristiano. Ay, no sea malito, maestro, póngale nomás la nota que aquí yo le doy algo. Muchachos que en su vaguería no hacen nada, esperando que el padre o la madre a final de año se acerque a transar con el maestro para que el maestro le ponga los puntos que le hacen falta. Oiga, se fue el gozo, hace rato que se fue el gozo. Y yo creo que es tiempo de alabar a Dios. Creo. Juan no andaba con rodeos. La Biblia dice que él, verso 7, al ver él que muchos de quienes,
que eran obviamente los religiosos de su época, muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, y va a ver por qué se los decía: generación de víboras o de serpientes, ¿quién os enseñó o quién les dijo a ustedes cómo huir de la ira venidera? ¿Por qué se expresó de esta manera tan despectiva un hombre que era enviado por Dios para pregonar un mensaje de salvación? Por una sencilla razón: porque los fariseos y los saduceos venían al bautismo sin confesar sus pecados. Sencillo. El hecho de que ellos promulgaran pecados en medio de todo ese pueblo los hubiera puesto en ridículo. Los hubiera puesto en una degradación ante la sociedad, y la estima se hubiera ido por el suelo al ver que estos que debieron de haber sido ejemplo ahora también eran tal hombres naturales y pecadores como cualquier otro. Y ellos dijeron: si esto es de Dios, es decir, si este hombre ha venido de parte de Dios, entonces hagamos algo. Se pusieron todos de acuerdo en el sistema religioso: fariseos, escribas, saduceos, todos. Y dijeron: cumplamos con el requisito del bautismo, pero eso sí, ni de broma a aceptar que somos hombres pecadores. Recuerde la oración del publicano. ¿Qué decía? Señor, él se justificaba diciendo: yo doy diezmo de todo, yo no hago daño a nadie, y no soy como este publicano. Él es pecador, él es un hombre que no hace lo que a ti te agrada, pero yo vengo ante ti como justo. Mientras que el publicano, golpeándose el pecho, decía: sé propicio a mí porque soy hombre pecador. La Biblia es clara. La Biblia dice: el que se humilla será ensalzado. Si tú vives humillado y reconociendo que eres un hombre pecador, Dios pondrá sobre ti la sangre de su Hijo y te justificará de toda tu maldad. Pero si pretendes ir con tus propias habilidades y destrezas, queriendo cumplir requisitos de Dios sin sujetarse a las demandas que Él mismo las establece, amado hermano, seremos también como esos sacerdotes y escribas, simplemente sepulcros blanqueados, fingiendo ser algo que no lo somos. La Biblia declara que Juan, cuando los vio, no dudó en decirle: generación de serpientes, ¿quién os enseñó a hacer o a huir de la ira venidera? ¿Qué les recomendó este hombre a su entorno? Haced pues frutos. Óigalo bien, a ellos no los mandó a arrepentirse. ¿A qué los mandó? A hacer frutos de arrepentimiento. ¿Por qué, mi amado hermano? ¿Cuántas veces salen de nuestros labios: Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, esta es la última, mañana va a ser la última también, este fin de semana te prometo que es la última canita al aire que me pego, el mes que viene, perdóname, ya, en el 2013 hasta aquí me desbarato, el 2014 vamos para adelante. ¿Cuántas veces de nuestros labios, mi amado hermano, sale el perdóname, 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 pero nunca hay un cambio de vida? Nunca hay un cambio, sí, en nuestro corazón para que el perdón vaya también de la mano con un cambio de vida. Perdóname, Señor, porque hoy no estudié, y perdóname por mañana porque tampoco voy a estudiar. Perdóname porque hoy me cogí $10 y perdóname por lo que me voy a coger también en la semana que viene. Perdóname por los negocios en los que ando. Dios sabe, claro, Dios sabe que te burlas de Él. Claro que Dios sabe. Tienes que entender, así como a estos hombres Juan los dijo:
hagan frutos, frutos. Demuestren o demostremos con nuestro arrepentimiento un verdadero cambio de vida. Estas eran las condicionantes o los requisitos para bajar al bautismo. Yo me imagino a Juan. Vino de pronto, se me ocurre, vino un samaritano y bajaba, bautizado. Venía uno de Judea, bautizado. Venía de pronto uno de la región de Jerusalén, bautizado. Cuando llegó a ver en la cola, porque estos cuando venían con pompa, bien elegantes, con panderetas, sí, venían con tamboriles y trompetas. ¡Ahí viene el sacerdote! Con holgorio. Cuando Juan les llegó a ver en la fila, dijo: ¡honra, párame la fila! Dijo. Un ratito, le dijo, aguanta. Y ahí, lo que ellos quisieron hacer en oculto, sí, Juan se lo sacó. ¿A dónde? A la luz. ¿Cuántas veces, amado hermano, en oculto queremos hacer las cosas? A escondida, pero de Dios no se burla nadie. Podrás burlarte del pastor, podrás burlarte de tu padre, podrás burlarte de tu madre, ¿sí? De tu profesor, podrás burlarte de pronto de tu empleador, pero de tu Dios, de Él, no se burla nadie. No pretendas burlarte, sí, de lo que esta palabra establece para ti y para mí. Si te burlas de ella, Dios también se te reirá en la cara cuando te vea majando lodo. ¿Por qué? Porque en tu irresponsabilidad pasaste por alto lo que Dios te había dicho que hagas. Dios tiene su límite, mi querido hermano. No en vano la Biblia dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. No siempre Él va a estar cercano a ti para cogerte en sus brazos y decirte: vente, hijo mío, ven a consolarte aquí en mis rodillas. Llegará un momento en que Dios también a todo aquel que ha llamado por hijo lo va a corregir. Y cuando Él comience a corregir, cuando Él comience a enderezar lo torcido, ahí vas a lamentarte. Ahí vas a decir: Señor, ¿por qué? Sí, perdóname. Pero, amado hermano, cuando tú te portas mal, Dios tiene que obrar en su justo juicio también. No podemos burlarnos de Él. Juan paró la cola y dijo: ustedes salgan de la fila. Hagan primero frutos dignos de arrepentimiento y luego vengan al bautismo. Versículo número 9. Juan le fue a la mano, obviamente revelado por el Espíritu Santo. Y no penséis, mire cómo bajaban al bautismo. Terrible. Ellos bajaban diciendo en su corazón. ¿Qué decían en su corazón? Yo soy hijo del pastor, dijeron uno. ¿Qué decía ahí? No penséis decir dentro de vosotros mismos: es que Abraham tenemos por padre. Claro, porque eso era un privilegio, ¿verdad? Tener como antecesor a un patriarca hubiera sido un motivo de orgullo. ¿Cuántos a veces no utilizan su influencia para abrirse paso? ¿Verdad que sí? No, yo soy amigo del gerente. Allá, pase. Pero aquí no, mi amado hermano. Aquí tanto el que viene de corbata como el que viene con el zapato remendado es tratado por igual. Porque Dios no hace acepción de personas. Amén. Aquí ya no hay encorbatado o descamisado. Para Dios todos somos iguales, porque todos hemos sido lavados con una misma sangre y perdonados con un solo sacrificio, el sacrificio de Jesucristo. Aleluya. Ellos no. Ellos dijeron: Abraham tenemos por padre. Pero Juan le fue a la mano diciéndoles: pero yo os digo que Dios puede levantarle hijos a Abraham aún de estas piedras. No se refería a las piedras del río. Se refería a aquellos hombres humildes y sencillos que con corazones que habían atendido a la voz de Dios, sí eran sensibles y bajaban al bautismo con una postura correcta. La Biblia declara en el versículo número 10:
¿qué pasaría si ellos desobedecían la regla que Juan les mandaba a obedecer? Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué fruto debemos dar? Fruto bueno. Recuerde, un árbol malo no puede dar fruto bueno y viceversa. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, decía Juan, a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Cómo es que en los tiempos de Juan el bautismo era para arrepentimiento, siendo que ahora el bautismo ya no tiene el mismo significado? ¿Cuál es su verdadero significado del bautismo en la actualidad? El próximo día domingo lo sabremos. Pero algo es cierto, mis amados hermanos. El bautismo de Juan preparó una generación para recibir al Salvador de sus vidas. Hoy por hoy, el bautismo abre simplemente una pequeña senda. No para arrepentirse, porque, amado hermano, el único que puede quitar pecados a través de un arrepentimiento sincero es nuestro Salvador Jesucristo. Pero tú tienes que entender que si quieres cumplir en Dios sus ordenanzas y no estás haciendo de tu vida un verdadero ejemplo como cristiano, tienes que ajustarte a las demandas de la palabra para que sea Dios el que dignifique tu vida y no quieras pasarte de listo, pasándote por alto lo que Dios ha establecido en su bendito y eterno evangelio. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Oremos. Alabanza a ese Dios maravilloso. Amado Dios, en esta noche nos alegramos, mi Dios, porque tu palabra ha sido manifestada con la sencillez y claridad con que ella transmite sus verdades. Permítenos a nosotros que tenemos corazones endurecidos o insensibles de pronto a esa voz, a ser hombres, Padre, entendidos y sabios, a poner en práctica los consejos de tu palabra. Ayúdanos, mi Dios. Yo entiendo que hay muchos que ya han bajado a las aguas, pero sin embargo, pese a esto, no han demostrado frutos dignos de un arrepentimiento. Y hay quienes desean también y anhelan en su corazón descender al bautismo. Pero también, oh Dios, de pronto su motivación no es la adecuada ni la correcta. Padre, ubícanos en la senda que tú quieres, en la que caminemos. Padre, sé tú mismo poniendo en nuestros corazones un arrepentimiento genuino que arrastre como consecuencia un cambio de vida. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, oh Dios, extiende tu perdón y tu misericordia. Hoy que vamos a recordar nuevamente el pacto, Señor amado, el nuevo pacto es en tu sangre y también lo es en tu carne, con la copa y también, Señor, con el pan. Espíritu Santo de Dios, trae arrepentimiento genuino. Espíritu Santo, redarguye cada corazón, cada vida. No permitas, mi Dios, que este acto tan solemne
sea de perjuicio, sino por el contrario, sea de gran bendición.